¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablar del grupo Monterrey, sin duda alguna, tiene muchas páginas de nuestra historia en donde se vincula, por supuesto, con la política, pero sobre todo con el dinero. Hay un libro que es muy recomendable, que se llama así, El Grupo Monterrey, Crónica de una dinastía empresarial. Es del maestro Abraham Nuncio. Aquí lo tiene precisamente. Y es un libro que nos permite, en muchos sentidos, entender y encontrar las alianzas, los secretos, las ambiciones que el maestro define como la cofradía industrial más poderosa del México contemporáneo. Tengo el honor, el placer de platicar con el maestro Abraham Nuncio. Abraham, ¿cómo está? ¿Qué tal? Oye, pues qué gusto verte y a tus órdenes aquí con tu audiencia. La verdad es que es una audiencia cada vez más crecida según mis registros, ¿no? Ahí vamos, afortunadamente, querido Abraham, ahí vamos poco a poquito, pero dicen por ahí, poco a poco, pero solvente. Claro. No, y sabes que pues estos medios alternativos están jugando cada vez un papel mucho más determinante en medios digamos, en términos de la comunicación masiva, ¿no? Yo creo que la verdad vale la pena apoyarlos, seguirlos. Gracias. Yo en gran medida, pues ya casi, casi que no me asomo por los medios tradicionales, ¿no? Y mi información básica es a través de precisamente estos medios alternativos como el tuyo y como el de muchos otros compañeros y analistas que la verdad pues le ofrecen a uno una visión bastante más objetiva, más lúcida incluso, con mayor información y mayor capacidad de análisis. Entonces, pues esto hace que uno se sienta bastante más cómodo consultando este tipo de medios que los tradicionales, que ya sabemos a qué estímulo fundamental, eh, digamos que obedecen, ¿no? Y Claro, pues esto justamente yo creo que hace de esos medios no solo medios más frescos, con un carácter más juvenil, tú lo tienes en lo particular gracias. muy acentuado, ¿no? Y eso, pues, justamente irradia mayor interés y, digamos que abre mejor el apetito para acercarse a la información, ¿no? Así que lo que tú me digas, pues intentaré yo responderlo. Muchas gracias, querido Abraham. Oye, pues a ver, platícanos un poco. Grupo Monterrey, una nueva edición de este libro que tú corrígeme, fue publicado a inicios de los 80, en 1982, para ser exactos. ¿Qué ha cambiado el Grupo Monterrey? ¿En dónde se ubica el Grupo Monterrey en la actualidad? Cuando ya del 82 al 2024 pasamos del nacionalismo priista al neoliberalismo priista, a la presencia panista en la presidencia, ahora con el partido Morena y la Cuarta Transformación. ¿Qué papeles ha jugado el Grupo Monterrey? Mira, su papel, digamos que internamente no ha cambiado, ¿no? En términos específicos de lo que es su composición familiar y en torno a sus negocios, desde luego, pues ha habido lo que en la jerga empresarial se denominan desinversiones, se han deshecho de algunas importantes empresas como la cervecería Cuauhtémoc, que fue la empresa con la que funda esta familia Garza Sada su emporio industrial, un emporio que data pues de 1890, si se le ha de poner una fecha, para acá, porque es el año en que se funda la cervecería Cuauhtémoc, y otra empresa pues muy importante, Hojalata y Lámina, que pasa a capital argentino, italiano, ¿no? A través de Tequin Ternium o Ternium Tequint. Entonces, ha habido cambios en ese sentido, ¿no? O se ha achicado o se ha fortalecido de otra manera, pero permanece. Es decir, es un grupo que no ha dejado de estar presente en la economía y en la política nacionales, pues desde hace mucho más de un siglo, ¿no? Así que
Por eso mismo, vaya, el motivo de volver al tema, en 1982 yo lo abordé y pues en ese momento ya se había desatado la crisis que finalmente se le denominó como la crisis de la deuda, que no es sino el alza de la paridad peso dólar, ¿no? A favor del dólar, como siempre, y pues con eso se contrae una enorme deuda en toda América Latina, claro, no nada más en México, pero aquí cobra rasgos dramáticos por el hecho de que los principales capitalistas, pues fueron en este caso varios empresarios o varios industriales del Grupo Monterrey que se habían endeudado en dólares, a pesar de que fueron los principales beneficiarios del boom petrolero con López Portillo. Entonces la crisis se desata en 1982, yo prácticamente termino de redactar el primer libro sobre este tema, precisamente a principios de 1982, y sale en el curso del año, ¿no? Que es un año muy terrible, ¿no? Hay una fuga de capitales en febrero de ese año y luego la estatización de la banca un poco como desquite del propio López Portillo que se sintió traicionado después de haber favorecido enormemente a este grupo con motivo pues del alza en la explotación petrolera que en este caso pues habían sido descubiertos yacimientos muy importantes y pues prácticamente toda esa riqueza convertida pues en capital se concentró en muy pocas manos, entre ellas básicamente diría yo las del Grupo Monterrey. Pero bueno, luego viene esto de la estatización de la concesión bancaria y con todo lo demás que significó esa suerte de reconciliación que tú has visto que en México pues funciona muy pendularmente, ¿no? Es Cárdenas primero con un programa pues básicamente mirando hacia la izquierda, lo sigue un gobierno conciliador, conservador, como fue el de Ávila Camacho, luego tendrás más adelante un gobierno que se define abiertamente de izquierda, aunque dentro de la Constitución, que fue el de López Mateos, y le sigue un gobierno conservador y represivo, como fue el de Gustavo Díaz Ordaz. Y finalmente, con Echeverría, pues van a tener justamente un nuevo encontronazo los empresarios del Grupo Monterrey, y no solamente ellos, sino los empresarios prácticamente de todo el país que por lo regular en sus cúpulas pues obedecen a tendencias claramente de derecha, ¿no? Ellos patrocinan, no dejan de patrocinar nunca a uno u otro de los partidos en la lista electoral, pero pues si le ponen 20 a uno, al otro le pondrán 80, y ese 80, bueno, pues irá dirigido hacia alguno de los partidos que más se identifique con ellos y por lo tanto con una política de derecha, una política conservadora, ¿no? Así que estos cambios que nosotros hemos registrado en el país, que ha sido esos precisamente en la economía, y luego pues prácticamente se inician con los 80, estos años que hemos denominado neoliberales y que no son otra cosa sino una nueva expansión más agresiva del capitalismo internacional, con sede para nosotros sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso ha querido decir, pues, más intervención de Estados Unidos, lo que luego vino con Salinas, que fue, pues, la privatización de
gran parte de la riqueza que se suponía que era de la nación y que administraba, porque no se supone que tendría que haber hecho otra cosa, el gobierno. Que el gobierno para mí no deja de ser sino el hemisferio privado, el hemisferio público, mientras que los empresarios, pues en realidad resultan el hemisferio privado del Estado, ¿no? Esto que a veces, pues, se quiere separar, lo intentó López Obrador, advirtiendo que no más habría que considerar la fusión de un hemisferio con otro. Bueno, claro que no le llamaban así como lo hago yo, pero pues eso ya ves que no se consigue tan fácilmente, ¿no? Y ahí la prueba está con que el sector empresarial, por llamarlo de alguna manera o de manera tradicional, está siempre representado en el gobierno, como ahora este comité asesor empresarial en el gobierno de la doctora Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que nunca ha dejado de intervenir en la política, pero sobre todo más aquí a nivel local en Nuevo León, ¿no? Es decir, aquí hay concretamente un llamado Consejo Nuevo León, que no es sino una pieza empotrada en la estructura del gobierno y que desde ahí, pues, establece las directrices fundamentales del mismo. Así se haya llamado su rostro más publicitado Bronco o ahora se llame Samuel García. Pero ese organismo, ¿no? Pues que se denomina a sí mismo transaccional, opera pues con fondos públicos, tiene una asignación eh, presupuestal, etcétera. Pero no es más que eso, es decir, es ya directamente la participación del hemisferio privado dentro de la estructura del hemisferio público. Ese punto que mencionas, que Abraham, fundamental. Mencionabas, bueno, dejaron Cervecería Modelo, que fue piedra angular en su fundación, pero tienen obviamente otras empresas, una de ellas incluso que se le ha cuestionado mucho por su participación en torno a la figura de López Obrador y en general de la 4T, como es FEMSA, con este José Antonio Fernández a la cabeza, si no mal recuerdo. ¿Qué peso tiene FEMSA en el grupo Monterrey como tal? Y si la presencia de FEMSA en ese tipo incluso de apoyos, ya nos mencionabas, la apoyan a todos, pero con unos se cargan más que otros, el papel que jugó FEMSA con Xochitl puede afectar en un momento dado la relación del grupo Monterrey con el actual gobierno y qué tanto opera así el grupo Monterrey que una de sus empresas afecte o es responsabilidad de cada una. Mira, no, de hecho, digamos que en términos de respuestas políticas, uno puede tener más peso que otro, más visibilidad que otro, más influencia política que otro, pero casi siempre actúan de manera conjunta, ¿no? Lo que pasa es que los dueños de FEMSA obedecen a la figura que fue la del industrial, pues más reconocida en todo caso entre, digamos, 1900, en lo que fue la política de sustitución de importaciones, Ujú. Eugenio Garzazada. Entonces, la familia directa de Eugenio Garzazada, cuando él pierde la vida en el intento de un asalto de un comando guerrillero, él y su personal iban armados, se cruza el fuego y él resulta muerto en ese episodio. Pues es la que de alguna manera tiene la principal influencia moral y cultural, porque pues siempre, a excepción de algún momento, han presidido porque así lo determinó don Eugenio
pues la vida del Instituto Tecnológico de Monterrey. Entonces, no es solo, digamos, la actividad puramente comercial o industrial, sino esta actividad educativa que desde luego conforma una instancia privada dirigida fundamentalmente a crear cuadros de operación de sus propias empresas. El modelo fue el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ese modelo es el que se instauró, pues digamos, en una versión a escala menor y más conservadora que el propio Instituto Tecnológico de Massachusetts, el original en Estados Unidos, porque allá tú ves que hay, por ejemplo, una figura como Noam Chomsky, bueno, acá no la tenemos, ¿no? Desde luego. Y en ninguna de las sucursales del Tecnológico de Monterrey, porque también hay varias en el país, ¿no? Ha ganado una gran influencia que precisamente allí es en donde tú puedes ver que este estado, el de una sociedad capitalista, obra conjuntamente entre lo que es el capital privado y lo que es el gobierno, ¿no? El gobierno simplemente pone las facilidades, ¿no? A partir de ciertas leyes, a partir de ciertas medidas de gobierno y pues con esto desde Ávila Camacho pues resulta en lo que hace a la educación favorecido este hemisferio privado, ¿no? Claro, Donde pues lo que prevalece son las ideas de la derecha. Y luego claro, no quieren que tengamos esos avances de la derecha cuando digamos que la infraestructura económica y legal pues ha sido la que propicia justamente que en países como el nuestro pues la derecha tenga eh, una amplia plataforma educativa, cultural, económica y política. Como decía y siempre lo repito, Deng Xiaoping, ¿no? mm, En el siglo XXI, el poder económico genera poder político y el poder político genera poder económico. así Yo es. creo que esa es la clave, ¿no? Claro. Oye, mi querido Abraham, finalmente, el peso de las decisiones que se ha tomado en Grupo Monterrey, ¿cómo han impactado a nuestro país precisamente en el marco de esta, pues, de esta fusión, no sé si está en el término correcto, pero que se ha venido dando entre política y empresario y que a final de cuentas hay toda una población alrededor que no pertenece ni a la política ni a la economía, pero depende de la política y de la economía? Mira, esto, digamos, se genera desde muy temprano, ¿no? Es decir, para el Grupo Monterrey, el gobernante o los gobernantes que constituirían su modelo fueron Porfirio Díaz y Bernardo Reyes, el general golpista que resultó este militar a la postre y que en el gobierno de Nuevo León se mantuvo casi tantos años como Porfirio Díaz. Entonces, a partir de allí, su influencia siempre ha tendido a ser mayor, a pesar de que en algún momento le haya confiscado el gobierno revolucionario por el lado de los constitucionalistas, ¿no? La cervecería Cuauhtémoc en 1914, pero esa se la tuvo que regresar un año y pico después, ¿no? Entonces, luego su modelo sindical siempre ha sido o siempre fue opuesto, aunque cada vez en mayor medida se fueron acercando tanto lo que en los 30, los 40 y hasta recientemente en 1970 se le llamaba sindicalismo rojo al representado por la CTM, que justamente se fue decolorando hasta convertirse en un sindicato blanco dependiente del Estado y tan similar, aunque a veces hasta más antidemocrático en sus prácticas que varios de los sindicatos llamados blancos
en manos concretamente de la empresa, ¿no? Que ese es el modelo que prevalece. Yo digo que es un modelo stalinista, ¿por qué? Pues porque pueden tener una serie de prestaciones, ciertamente desde principios del siglo XX las tuvieron, eh, desde, digamos, habitación, alimentación, educación, tiempo libre, todo eso como en las empresas japonesas, que también fueron, digamos que, muy simbólicas del tipo de economía que se desarrolló en Japón, muy patriarcal en buena medida, pues el gobierno les proporcionaba todo, la empresa proporcionaba todo, excepto como en las empresas, como en los sindicatos o así llamados sindicatos de Grupo Monterrey, se les da todo menos la libertad de asociarse ni de expresarse libremente. Claro. Entonces digo, pues no deja de ser un esquema estalinista en buena medida. Pues los soviéticos tuvieron todo excepto justamente libertad de expresión, libertad de organizarse libremente, ¿no? Mi querido Eh, maestro Abraham, totalmente de acuerdo. Mi querido maestro Abraham Nuncio, ahí tiene usted, queridos amigos y amigas, el grupo Monterrey, Crónica de una dinastía empresarial. Cómprenlo. De verdad que vale mucho, pero mucho la pena para entender tanto, tanto que se presenta en nuestro país en la actualidad. Querido Abraham, de verdad es un honor y un placer escucharte y aprender de ti aquí en nuestra comunidad. Pues lo menos que se intenta es eso, que uno pase a enseñar a los maestros, ¿no? Como a ti, la verdad, te aprecio mucho en tu oficio, con los invitados que tienes. Magnífico análisis, así que, bueno, pues gracias a ti, ¿no?